Buenos días, compañeros, compañeras y profesor. Nosotras somos González Ángeles Camila y Avitia Lemos Catherine. Hoy les trataremos de explicar el tema composición y descomposición de vectores. Ahora, para comenzar, debemos entender lo que es un vector, y un vector es una magnitud. Por lo tanto, magnitud es una propiedad que se puede medir por un sistema físico y se le puede asignar un valor como resultado. Algunas magnitudes son longitud, superficie, volumen, masa, capacidad, tiempo, ángulo y temperatura. Algunas otras magnitudes físicas son magnitudes fundamentales que son longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Las magnitudes derivadas son volumen, densidad, velocidad, aceleración, fuerza, presión y trabajo. Ahora sí, una magnitud vectorial se define mediante tres atributos: módulo, el valor y la unidad, dirección, hacia dónde, el sentido. Una magnitud vectorial puede ser desde 20 metros al suroeste a 50 kilómetros por hora al sur, etc. Vectores. Un vector son flechas dirigidas hacia cierto lado o segmentos de recta. Aquí podemos observar lo anterior, que es el módulo, la magnitud, el sentido y la dirección. La descomposición de vectores es obtener los componentes de un vector, es decir, la proyectación sobre los ejes del plano cartesiano, x, y y z, del vector original a partir de los datos que ya se tienen. Para la descomposición de vectores se necesita aplicar la resolución de triángulos rectángulos. Lo primero que tenemos que hacer es identificar los datos que tenemos, que son: fuerza de un trineo de santa es arrastrado por una fuerza de 450 N, que significa newtons, y su dirección forma un ángulo de 40 grados con respecto a la horizontal. Determina cuáles son los componentes de la fuerza escrita. Dibujemos el vector en el plano cartesiano. La magnitud de la que habla el problema es de 400 N newtons, entonces trazamos la línea del vector y lo nombramos el resto de los lados que se forman, que son los componentes fx y fy. Al formar un triángulo rectángulo podemos aplicar la fórmula de los triángulos para sacar los valores de los componentes. Primero saquemos el valor de fx, que es igual al cateto adyacente. La fórmula que utilizaremos queda de la manera: h, entre paréntesis, el ángulo del coseno, y es igual a CA. Lo que interpretamos como fx es igual a la fuerza aplicada con el coseno de 40 grados. Al sustituir los valores y efectuar la operación, quedaría así: fx es igual a h, entre paréntesis, el ángulo del coseno. Fx es igual a 450 N newton por el coseno, que son 40 grados. Daría 450 N, entre paréntesis, 0.76604. Fx es igual a 344.719. Calcular el valor de fy, que es igual al cateto opuesto, utilizaríamos la fórmula h, entre paréntesis, el ángulo del seno, que es igual a CO, lo que interpretamos como fy y es igual a la fuerza aplicada por el seno de 40 grados. Sustituimos nuevamente los valores y obtenemos el valor del componente fy. Al sustituir queda: fy es igual a h, entre paréntesis, el ángulo del seno. Fy es igual, entre paréntesis, 450 N por, entre paréntesis, el seno, que es 40 grados, que es igual a 450 N, entre paréntesis, 0.64278, lo cual da 289.254 N. Para la composición de vectores, dos vectores de fuerzas están trazados
y vamos a obtener una fuerza resultante que va desde la salida de ambos vectores a la llegada de ambos vectores. Y para esto usamos el método del paralelogramo, pero más sencillo porque trabajamos con triángulos rectángulos. Primero identificamos los valores de las dos fuerzas trazadas que son F1 y F2, utilizando el método de los paralelogramos. Comenzamos a cerrar los vectores a manera de que obtenemos un rectángulo. Trazamos una fuerza resultante a la cual le determinaremos su valor. Como no tenemos el valor de la fuerza resultante ni del ángulo de inclinación, los datos quedarán así y continuamos recordando el teorema de Pitágoras. Tenemos dos de los lados del triángulo rectángulo, por lo tanto, podemos aplicarlo para obtener el ángulo y el otro valor. El teorema de Pitágoras dice que c al cuadrado es igual a a al cuadrado más b al cuadrado. Entonces aquí tenemos que la fuerza resultante es c. El lado F1 es con un valor de 15N y el valor es igual al de 15N. Para la descomposición de vectores se necesita aplicar la resolución de triángulos rectángulos. N es igual a newtons. Lo primero que tenemos que hacer es identificar los datos que tenemos, que son: la fuerza de un trineo de Santa es arrastrado por una fuerza de 450 N y su dirección forma un ángulo de 40 grados con respecto a la horizontal. Determina cuáles son los componentes de la fuerza escrita y que su dirección forma un ángulo de 40 grados. Para encontrar el valor del ángulo de inclinación utilizaremos la función trigonométrica. La función que utilizaremos en este caso será la tangente. Al sustituir la fórmula, el resultado del ángulo de inclinación es de 26.56 grados, y así concluimos con el procedimiento de composición de vectores. Los dos valores desconocidos se encontraron y el problema terminó. Este es el final de nuestro tema, es todo por nuestra parte, esperamos que las explicaciones se entendieran correctamente y si es que hubo alguna duda pueden consultar los links. Que tengan un bonito día.